Vamos a ver rápidamente las complicaciones de tener hipertensión. Entonces, las complicaciones van a ser: el paciente puede tener falla cardíaca, o puede tener fibrilación auricular. Ya en los videos anteriores vimos cada una de estas patologías. Fibrilación auricular. O el paciente puede tener enfermedad coronaria. O el paciente puede tener retinopatía. O el paciente puede tener falla renal crónica. O aguda, si es que es una hipertensión maligna. La falla renal crónica generada por hipertensión, esto se llama nefropatía hipertensiva. Otra complicación es: el paciente puede tener disección de la aorta. Y el paciente puede tener hipertrofia del ventrículo izquierdo. O finalmente va a tener hipertrofia del ventrículo izquierdo. Entonces, rápidamente vamos a ver algunas. En lugar de aprendernos las complicaciones, vamos a derivarlas. Esto es, por ejemplo, vamos a ver la falla cardíaca, la fibrilación, la hipertensión y la disección de la aorta, como ejemplo. Entonces, aquí está el corazón, y aquí tenemos la aorta. Si tenemos hipertensión, entonces tenemos más presión en la circulación sistémica. Esto incluye tener más presión en la aorta. Si tenemos más presión en la aorta, al ventrículo izquierdo le cuesta más trabajo expulsar la sangre hacia la aorta. Y como le cuesta más trabajo al ventrículo izquierdo expulsar la sangre, vamos a tener hipertrofia del ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo se va a hipertrofiar. Vamos a ver la falla cardíaca. Falla cardíaca es si tenemos un aumento, mucho aumento de la presión, se aumenta mucho la presión. A veces el hacer la hipertrofia del ventrículo izquierdo no es suficiente para que el ventrículo izquierdo pueda pasar la sangre a través de la aorta. O sea, no es suficiente que hagamos la hipertrofia del ventrículo izquierdo para compensar este aumento de la presión, y finalmente el corazón pues empieza a fallar, falla cardíaca. No fue suficiente la hipertrofia. La fibrilación auricular. Entonces, recordemos que el principal factor de riesgo para desarrollar fibrilación auricular es la dilatación de la aurícula izquierda. Si aumenta la presión del ventrículo, ya vemos por qué va a aumentar, porque cuesta más trabajo pasar la sangre del ventrículo izquierdo a la aorta, porque aumentó la presión aquí. Entonces vamos a tener hipertrofia del ventrículo izquierdo, aumenta la presión en el ventrículo izquierdo, y si aumenta la presión en el ventrículo izquierdo, vamos en retrógrado. Va a ser más difícil que la sangre pase de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Entonces va a aumentar la presión en la aurícula izquierda. Y no es nada más que aumente la presión, sino que pues también se va a dilatar. Se dilata y aumenta la presión. Y si se dilata, eso es un factor de riesgo para desarrollar fibrilación auricular. Y la disección de la aorta. Entonces, esto es, aquí está el corazón, y aquí está la aorta. Y recordemos que la aorta tiene sus tres capas: la íntima, la media y la adventicia. Ya en un video anterior vimos específicamente cómo se da la disección de la aorta. Ahorita nada más como un repaso. Entonces, aquí tenemos la aorta, y tenemos la íntima, que es esta. Luego está la siguiente capa, que es la media. Esta es la media. Y luego está la siguiente capa, que es la adventicia. Si tenemos un aumento de la presión aquí, se aumenta la presión, aquí está pasando la sangre y está pasando una mayor presión. Y si aumenta la presión, la sangre pues anda chocando con todas las paredes de la aorta. O sea, si de por sí pues chocaba, porque va pasando por ahí, si va a alta presión, pues choca más y más fuerte con las paredes de la aorta. Y si choca con las paredes de la aorta, puede atravesar la íntima y disecar entre la íntima y la media. Puede hacer aquí, esta es la íntima, esta es la media. Si tenemos la sangre y va pasando la sangre a alta presión, cada vez que choca con la pared de la aorta, choca y es un choque, digamos, más fuerte de lo normal por el aumento de la presión. Y entonces se puede meter así. La sangre puede penetrar o puede romper, puede hacer una disrupción de la capa de la íntima, y que la sangre se empiece a meter entre la íntima y la media. Voy a ponerlo en otro color. Se pueden poner
la sangre que va así va a entrar o puede romper la capela íntima, rompe la capela íntima y ahora ven cómo está disecando entre la íntima y la media, entre la íntima y la media. Y ya como consecuencia de disección de la aorta, ya sabemos que es el tamponade cardíaco. Tamponade cardíaco. Pero ya específicamente cómo se da la disección, el tamponade cardíaco y todo esto, ya está más adelante en la sección de cardiología y de patología vascular. Entonces, complicaciones de hipertensión sistémica es falla cardíaca, fibrilación auricular, enfermedad coronaria, o sea, placa de ateroma, formación de placa de ateroma, retinopatía, falla renal crónica que se llama nefropatía hipertensiva, disección de la aorta que puede terminar en un tamponade o hipertrofia del ventrículo izquierdo, que en parte es lo que nos va a dar el aumento de riesgo de fibrilación auricular. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.